Bien, como hemos visto, la realidad virtual puede ser bastante cara, pero también hay opciones un poquito más económicas como son las gafas de cartón. Yo aquí tengo un modelo que es de Tiger, pero se pueden encontrar online en Amazon, en AliExpress, y el precio ronda los 2 euros o 2,5 dólares. Bueno, pues las gafas de cartón están hechas para situar o ubicar el móvil dentro de ellas. Como veis, son bastante compactas y lo que tienen pues son dos lentes en las que vamos a visualizar la pantalla del móvil, que se va a dividir a la mitad. Antes de nada hay que montar las gafas y como veis tiene un sistema del velcro y están precortadas para doblarse y la verdad es que es bastante sencillito de montar, ¿vale? Entonces ubicamos ahí las solapas y de esta forma tenemos como una especie de cueva para ubicar la frente y ubicar la nariz. Y posteriormente cogemos el móvil con la pantalla hacia nosotros y la ubicamos aquí y cerramos con este velcro que tiene por aquí y ya estarían listas para a partir de ahora visualizar la pantalla del móvil a través de las lentes, con lo cual pues se lo podemos colocar o nos lo podemos colocar nosotros de esta forma y a partir de aquí pues podemos empezar a ver tanto vídeos como por ejemplo meternos en la app de YouTube y visualizar pues esta montaña rusa que nos va a llevar en un recorrido y realmente tenemos la sensación de estar dentro de esa montaña rusa. Como veis, tiene la pantalla dividida para poder verlo a través de las dos lentes de las gafas. O por ejemplo también nos podemos ahora ir a París y viajar alrededor del mundo y por ejemplo pues estar visualizando una foto de la Torre Eiffel en 360 o panorámica y pues a través del móvil que tiene giroscopio pues estar viendo pues esas imágenes, ¿no? O por último también tenemos la opción de adentrarnos en la cocina de una persona que hemos fotografiado previamente y se la hemos colocado en el móvil para trabajar por ejemplo lo que son las actividades instrumentales de la vida diaria y la preparación de los alimentos y que se vaya ubicando en esos espacios.